vamos a ver ahora, luego de ver cómo se representan puntos en el plano. El tema es función. ¿Qué es una función en matemática? Una función es una relación entre variables. Esta relación, para ser considerada una función, tiene que cumplir ciertas propiedades que nosotros no vamos a ver y ustedes van a ver más adelante a medida que pasen los años en matemática. Por ahora nos vamos a quedar con esta idea. Cuando yo tengo una función, de lo que estoy hablando es de relaciones entre variables. Nosotros ya hablamos de las variables independientes y las variables dependientes. Es decir, que en este caso particular, nosotros vamos a tratar funciones en las que se involucran dos variables. Existen funciones con más variables, pero nosotros no las vamos a ver. Entonces, vamos a tomar funciones en la que participen dos variables. Esas dos variables nosotros le habíamos llamado a una x y a otra y. X era la variable independiente, y era la variable dependiente. Y cuando escribíamos eso y lo representábamos, podíamos armar puntitos y ponerlos en el gráfico. Bien, ahora, esas funciones que vamos a ver se pueden representar de dos maneras distintas, mediante una fórmula o mediante un gráfico. Las primeras funciones que nosotros vamos a conocer, y la única en realidad que vamos a conocer este año, y luego a medida que avancen los años en el secundario vamos a conocer otras, se llama función lineal. Lo que vamos a ver entonces es cómo es la fórmula de una función lineal y cómo es el gráfico de una función lineal. Bueno, entonces, siempre que a vos te aparezca una función lineal, o mejor dicho, la fórmula de una función lineal, va a tener esta pinta, va a tener esta cara y va a tener esta forma. Es decir, siempre va a haber una y, que es la variable independiente, igualada a m por x más b. Esta m y esta b son cualquier número racional que ustedes ya conocen, es cualquier número. Cualquier número que ustedes conocen se puede aparecer acá y acá. Y esta x y esta y son las variables. Esto es, a ustedes siempre les va a aparecer un número multiplicado por la variable x más o menos otro número. Acá hay un más, pero podría haber un menos, porque este número podría ser negativo. Para terminar de entender esto, vamos a ver algunos ejemplos. Ahora entendamos un poquito más de lo que estamos hablando. Yo acá puse 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Estas son fórmulas que representan funciones lineales. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo tenga la fórmula de una función lineal, me va a aparecer la variable y igual una x multiplicada por un número, y a eso siempre le va a aparecer sumando o restando otro número. Fíjense, un número por x más otro número. Un número por x menos otro número. Un número por x más otro número. Y estos casos particulares los vamos a ver después. Ahora, a ese número que aparece multiplicando a la x, que acá hay un por, aunque no esté escrito hay un por, lo que pasa es que no se escribe o puedo no escribirlo, a ese número que aparece multiplicando a la x le decimos m. Y la letra m representa a la pendiente de esa función lineal. Entonces, el número que multiplica a la x es la m, que es lo mismo que decir que es la pendiente de la función lineal. Ahora, el número que va a aparecer en el otro término, sumando o restando, lo llamamos b. Y le decimos ordenada al origen de la función lineal, ¿sí? Entonces, siempre me va a aparecer la y igual a un número que multiplica la x y después sumando o restando otro número. Al número que multiplica la x la llamo pendiente o m, al número que aparece sumando o restando lo llamo b u ordenada al origen. Entonces, lo que voy a hacer en cada una de estas funciones lineales es decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, cuál es m y cuál es b. ¿Estamos? Perfecto. Fíjense que es una relación, relaciona a la y con la x. Después vamos a ver bien en una tablita esta relación, lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora interpretemos la fórmula. En este caso en particular me dicen que la función lineal está dada por la siguiente fórmula. Y igual 7x más 1. ¿Cuál es m? ¿Cuál es la pendiente? El número que multiplica la x, es decir, 7. No pongo x acá. Acá no va x.
está mal, solo es el número que multiplica la X. Ojo. Y luego, la ordenada al origen o B es el número que aparece acá sumando o restando, en este caso positivo, es 1. Vamos al otro ejemplo. En este caso, la pendiente, que es el número que multiplica la X, es 5. La ordenada al origen, que es el número que me aparece solito, es, ojo, con su signo, menos 2. No me olvido el signo del número. En el tercer caso, y igual menos 4x más 3, la pendiente o m es menos 4. Y la ordenada al origen es 3 positivo. En el anteúltimo caso pasa algo raro, porque yo les dije que siempre tenía un número por x más o menos otro número, podría ser, ¿sí? Ahora, en este caso hay un solo término. ¿Por qué? Y porque poner esto, x, es lo mismo que poner x más 0. ¿Estamos? O sea que estoy teniendo el otro término. Lo que pasa es que no voy a poner más 0. Y que acá adelante no tenga nada la x significa que tiene un 1 multiplicando. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que decir cuál es la pendiente es 1, porque el número que multiplica la x es 1. Entonces, la pendiente, en este caso, pusimos, es 1. Y la ordenada del origen, que es el número que aparece sumando o restando, en este caso es 0. Ojo ahí. Y por último, en este caso, también nos pueden aparecer fracciones, ¿sí? Nos pueden aparecer números decimales. No hay problema, tienen que aparecer números. En este caso, mi pregunta es, ¿cuál es la pendiente? Es decir, ¿cuál es el número que multiplica la x? Y cuando hay un menos sueltito, se supone que si hay un menos sueltito, hay un menos 1 multiplicando la x, ¿sí? Entonces, la pendiente es menos 1. Y la ordenada al origen es menos un medio, porque es el número que suma o que resta. De esta manera, si a mí me dan la fórmula de una función lineal, yo tengo que saber, como primera condición fundamental, identificar la pendiente y la ordenada al origen, dada esa fórmula. Dijimos también que la función lineal estaba representada, además por una fórmula, por un gráfico. Para saber qué tipo de forma va a tener siempre el gráfico de una función lineal, vamos a graficarla primero y a partir de ver esa forma vamos a poner acá el gráfico que es. Entonces, suponete que a mí me dicen graficar la siguiente función lineal y me dan la fórmula de esa función lineal. Primero siempre dijimos que íbamos a identificar quién era la pendiente y quién era la ordenada al origen. Fíjense, recuerden que acá hay un por, y si acá no hay nada sumando y restando, le puedo poner más 0, como para guiarme. Y entonces yo sé que en este caso, la pendiente, que es el número que multiplica a la x, es menos 3, y la ordenada al origen, que es el número que aparece sumando o restando, es 0. Luego voy a hacer lo siguiente. Voy armando una tablita, como lo hacíamos cuando nos daban las relaciones entre variables. En la primera columna voy a poner la variable x, la independiente. En la última columna voy a poner la variable y, es decir, esta, la dependiente. Y en la columna del medio voy a poner la fórmula que representa esa función lineal, que en este caso es menos 3x más 0, pero no le voy a poner más 0, porque no tiene sentido. Si quieren lo ponen, pero con que pongan menos 3x es suficiente. Recuerden que acá es por. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer yo es ir eligiendo valores de x al azar. Es decir, puedo elegir cualquier valor de x, porque x es la variable independiente, no depende de nada. Entonces yo puedo elegir cualquier valor. ¿Qué valores me conviene elegir, por ejemplo? Como los valores de x yo los voy a marcar después sobre el eje horizontal en el gráfico. Recuerden que el objetivo es obtener puntos acá, puntos que están formados por x y por y, para poder representarlos acá y graficar la función lineal. Entonces no voy a elegir de x el 800, porque tendría que ser una escala donde a mí acá me entre el 800. Entonces, bueno, más o menos tengo que ser, digamos, ir eligiendo de acuerdo a la conveniencia para graficar. Pero siempre me conviene elegir valores negativos, el 0 y algunos valores positivos. ¿Cuántos valores elegir? Eso depende. Por ahora yo les voy a dar los valores que ustedes tienen que usar de x.
En este caso yo voy a elegir el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Podrían ser otros, podrían ser números con coma, podrían ser fracciones, podría ser cualquier valor de x. Yo elijo estos, fíjense, algunos negativos, el 0 y algunos positivos. Y en este caso elegí 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿sí? Pero podría elegir más o podría elegir menos. Después más adelante vamos a aclarar cuántos como mínimo deberíamos elegir. Pero por ahora, esta columnita se las voy a dar yo. Ahora, a mí me dan esta columnita. ¿Qué tengo que hacer con estos valores de x que se eligen al azar? Reemplazarlos en la función. Es decir, cada vez que aparece x, en vez de colocar x, poner este valor que elegí. Algo así como cuando verificamos en una ecuación, que reemplazamos el valor de x por lo que me dio la ecuación. Bueno, eso es reemplazar. Entonces, lo que voy a hacer acá en la primera columna es decir, bueno, como yo tengo menos 3 por x, en vez de poner x, en este primer caso, voy a poner menos 2. Por lo tanto, me quedaría menos 3 por, y en lugar de x, menos 2. Ahora, en el segundo caso, es menos 3 por menos 1, porque elegí menos 1. Fíjense que cuando multiplico por un número negativo, lo pongo entre paréntesis. En el tercer caso, es menos 3 por 0. Cada vez que me aparece x, en vez de x, escribo el número que elegí. En este, menos 3 por 1. Y en el último, menos 3 por 2. Una vez que reemplazo o que escribo la fórmula, pero en lugar de x el valor que elegí, voy a hacer la cuenta y el resultado de esa cuenta es el valor de y, de la variable dependiente. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de y? Yo tengo que hallar el valor de x y el valor de y, porque esos dos valores me van a conformar el punto que yo después voy a marcar acá en el plano. El valor de x lo elijo al azar. El valor de y es el resultado de hacer la cuenta con ese valor de x. Entonces, la cuenta la puedo hacer con una calculadora fácilmente, ¿sí? Si no, la puedo hacer mentalmente, pero pueden usar la calculadora. Ojo con la regla de los signos. Vamos a ir poniendo los resultados. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Menos 3 por menos 1, 3 positivo. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Entonces ya tengo completas las tres columnas. Elijo valores al azar, reemplazo por los valores el resultado obtenido. Ahora, ¿se acuerdan que cuando nosotros hacíamos las tablitas de las situaciones, decíamos, bueno, yo voy a obtener acá los puntos para marcar en el plano? Esos puntos se escribían entre paréntesis y el primer valor correspondería al valor de x o la variable x y el segundo a la variable y. Pares ordenados, x, y. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi valor de x, tomar mi valor de y escribir esto como un punto, como un par ordenado. En el primer caso, para menos 2 le corresponde 6. Se llamaban coordenadas. Coordenada de x y coordenada de y. En este caso, para menos 1, 3. Y así voy escribiendo los puntos. En este caso, para 0, 0. En este caso, para 1 menos 3. Y en el último caso, para 2 le corresponde menos 6. De esta manera, obtengo los puntos que voy a marcar en el plano. Una vez que lo escribo como puntos, este punto o este coordenado lo voy a ubicar acá. Recuerdo entonces que me voy a armar el plano cartesiano. Tengo el eje X, que es el horizontal. Tengo el eje Y, que es el eje vertical, y voy a armar una escala entonces de valores. Siempre tenía que haber el mismo espacio entre unidad. Yo acá ya marqué, tengo las marquitas, voy a poner para allá los positivos, 1, 2, menos 1, menos 2, para acá los negativos, para arriba el eje y los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para abajo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Hasta dónde llegue con los números depende de lo que yo tenga que marcar, ¿sí? Acá dice 6,
se llega a ver muy bien, ¿sí? Entonces, como yo en el eje X tengo hasta el 2 y menos 2, aquí marca hasta el 2 y el menos 2, pero bueno, podría tener otros números. Voy a ir marcando los puntos obtenidos. Para menos 2 de X, 6 de Y. Entonces busco el menos 2 de X y subo hasta 6 de Y. Menos 2, siempre ubicado primero el valor de X, ustedes que tienen la hojita cuadriculada. Es mucho más sencillo. Para el menos 2 de X, 6 de Y. Estaría por acá. Menos 2, 6. Marquen el punto. El segundo punto, para menos 1 de X, 3 de Y. Voy a menos 1 de X y subo hasta 3 de Y. Estaría por aquí. Tercer punto, 0, 0, que ustedes me habían dicho que era el centro, me decían. Es el corte de los dos ejes, el centro de coordenadas, u origen de coordenadas, también se llama. Para 1 de X, menos 3 de Y. Para 1, bajo hasta menos 3 de Y. Marco el punto. Por último, para 2 de X, menos 6 de Y. Para 2 de X, voy a ir hasta menos 6 de Y. Ahí. ¿Qué sucede? Si ustedes, bueno, primero que estos puntos yo podría haber elegido más valores de X y van a seguir, digamos que son infinitos. Yo puedo elegir infinitos valores de X, entonces voy a hacer las cuentas y para cada valor de X infinito me va a dar un valor de Y. Pero bueno, no puedo elegir hasta el infinito. Entonces yo elijo, bueno, esta cantidad. Entonces tengo esta cantidad de puntos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, si observo bien en este caso, estos puntos me quedan alineados. ¿Qué quiere decir que me queden alineados? Que si yo tomo una regla y la regla la ubico sobre los puntos, toda esa regla pasa por encima de esos puntos y me forman una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me queda, por ejemplo, algo así, esto está mal, porque estos dos puntos pasan por esta línea y esa me quedó para otro lado. Entonces yo hice algo mal, porque en la función lineal siempre tiene que suceder esto. Los puntos tienen que quedar alineados. La función lineal está representada por puntos alineados, es decir, por una recta. Por eso se llama función lineal, porque es una línea recta, ¿sí? Entonces acá ya podemos poner que el gráfico es una recta, siempre. Si a ustedes no les quedan alineados los puntos es porque hicieron algo mal seguramente acá, alguna cuenta. Entonces tienen que revisar esa tablita. Lo que vamos a hacer ahora entonces es unir esos puntos con la regla. Entonces tomo la regla, yo lo voy a tener que unir en varias partes porque tomo la regla y uno los puntos. No termina ahí esta línea recta, porque depende de la cantidad de valores de eje X que yo haya tomado, ¿sí? Entonces, ahí no termina, lo indico que esto sigue de esta manera. Hago una flechita y una flechita. ¿Estamos? Entonces ahí me quedo media así porque tuve que cortarla, no la pude hacer con la misma línea. Ahí está. Queda una línea recta. Entonces, no lo terminen acá y no la terminen acá. Esto sigue hasta el infinito. Entonces lo indico con flechitas. Puede tener esta inclinación, la línea recta podría estar inclinada hacia allá también, hacia la derecha, hacia la izquierda. Después vamos a ver un concepto referido a esto. Lo importante es que siempre, entonces, elegimos los valores de X, reemplazamos, los resultados son los valores de Y, armamos el punto, ese punto lo ubicamos en el plano cartesiano y cuando los unimos nos tiene que quedar una línea recta. De esa manera sé que están bien hechas las cosas. Una función lineal siempre tiene como gráfico una línea recta. Segundo ejemplo, para terminar de entender un poquito de esto de lo que estamos hablando, me dicen graficar esta función lineal, igual menos x más 2. Bueno, reconozco primero la pendiente y la ordenada al origen. Ahora, ojo, porque acá, cuando había un menos suelto, esto era lo mismo que decir menos 1 por x. ¿Sí? Luego acá tengo el más 2 sumando.
Entonces, tengo que tener en cuenta eso para poder identificar a la pendiente y al ordenado. Entonces, en este caso, la pendiente, que es el número que multiplica a la x, es menos 1, y la ordenada al origen es 2, que en este caso es positiva. Entonces, ¿qué me conviene? Nosotros dijimos, en la primera columna va x, en la última columna va y, y en el medio escribo la fórmula. Como yo tengo que reemplazar por x, cuando tengo un menos sueltito, lo que me conviene hacer es que en vez de escribirlo así, escribir como menos 1 por. Entonces voy a borrar esto y voy a poner menos 1 por. Así, eso me queda más práctico después. ¿Por qué? Para reemplazar. Porque cuando yo lo vaya a reemplazar, digo, bueno, por ejemplo, en el primer caso voy a escribir, en vez de menos 1 por x más 2, menos 1 por menos 2 más 2. Me quedaría menos 1 por, en vez de x, menos 2, y luego le sumo este 2. Y así sucesivamente. Luego esto mismo voy a hacer con menos 1, con 0, con 1 y con 2. Hagámoslo. Bueno, de esta manera lo que hice fue ir reemplazando, siempre multiplico por menos 1 y sumo 2, pero lo que va cambiando es lo que vale x. Vale menos 2, vale menos 1, vale 0, vale 1, vale 2. Miren que siempre cuando multiplico por un valor negativo o reemplazo por un valor negativo lo pongo entre paréntesis. Y ahora lo que voy a hacer es la cuenta y recuerden que el resultado de esa cuenta es el valor de y. Entonces, puedo hacerla con la calculadora. Nosotros vamos a ir haciéndola así mentalmente. Menos 1 por menos 2 es 2, más 2, 4. Menos 1 por menos 1, 1. Más 2, 3. Menos 1 por 0, 0. Más 2, 2. Menos 1 por 1, menos 1. Más 2, 1. Y menos 1 por 2, menos 2. Más 2, 0. Una vez que hacía esto, lo que tenía que hacer era escribir los datos obtenidos como par ordenado. Así yo podía obtener el punto y representarlo en el gráfico. Entonces, cuando reemplacé por menos 2, me dio 4. Entonces acá voy a escribir que es el punto, menos 2, 4. Para menos 1, 3. Menos 1, 3. Para 0, me dio 2. Para 0, 2. Para 1, me dio 1. Para 1, 1. Y para 2, me dio 0. Para 2, 0. Representemos entonces estos pares ordenados o estos puntos en el plano. Yo ya hice mi escala, fíjense que en el eje X elegí este espacio entre unidades, en cambio en el eje Y elegí un poquito más chiquito, no importa, todo el eje Y una escala, todo el eje X otra escala. Ustedes que tienen la hoja cuadriculada es más fácil, eligen de 2 cuadraditos o de 2 cuadraditos, ¿sí? Bien, vamos a marcar el primer punto. El primer punto es menos 2, 4. Para menos 2 de x, 4 de y. Para menos 2 de x, subo hasta 4 de y. Sería este punto de aquí. Segundo punto, para menos 1 de x, 3 de y. Para menos 1, subo hasta 3 de y. Siempre ubico primero el valor de x y después subo y bajo. Subo hasta y si es positivo, bajo si es negativo. Luego, ojo acá, este punto, porque cuando uno de los valores es 0 se me confunden. Para 0 de x subo hasta 2 de y. Me paro en 0 y subo hasta 2 de y. O sea que quedo acá en el eje y. No acá al costado, acá. ¿Sí? Porque suelen ponerlo al costado. Luego para 1, 1, es decir, para 1 de x subo hasta 1 de y. Me quedaría por acá. Y por último, y este también lo marco porque suelen confundirse, para 2 de x, 0 de y. Para 2 de x, busco el 2 de x, y como tengo que ir a 0 de y, es decir, no tengo que subir ni bajar nada, me quedo en este lugar, sobre el eje x. Entonces, fíjense que los puntos me quedan alineados, quiere decir que está bien lo que hice. Y cuando voy a unir con la regla, ojo con hacer esto, miren. En general hacen así, a veces,
unen los puntos y los dejan así, como que si esa función lineal o esa línea recta empieza acá y termina acá. No, no es así, es una línea recta, sigue. Recuerden de continuarla un poquitito, ¿sí? La continúo un poco, le pongo la flechita de que esto sigue, nada más que no marqué más puntos. Y luego lo mismo para arriba, la continúo y doy la idea conceptualmente que sé que esto sigue, ¿sí? Bueno, en estos casos yo hice en el primer ejemplo y en este líneas rectas que estaban orientadas así, para la izquierda. Pero puede ser que ustedes hagan casos que recuerden, pueden quedar para la derecha orientadas, para el otro lado. Pero es válido, digamos, mientras me quede una línea recta, es válido, ¿sí? Entonces, conclusión, si yo grafico o ubico puntos que pertenecen a una función lineal, es decir, que yo saqué de una función lineal, esos puntos tienen que quedar alineados y de esta manera se forma una función.